porque todos han tenido la humildad y esa palabra es a la que un escritor debe de abrazarse. Han Así es. tenido la humildad de dejarse orientar. Sí. Un editor u otro escritor que te hace una observación técnica de tu historia es tu mejor amigo. Y muchas veces como escritor lo vemos mal la crítica, o por qué me vas a quitar un capítulo, Sí. por qué me vas a mutilar, como comentabas, este párrafo o esta frase, si a mí me gustaba el término. Eh, la verdad es que tenemos que dejarnos asesorar por una persona desapasionada de la historia y que aparte nos viene a abonar cosas que a lo mejor nosotros como escritores no técnicas que no tenemos. Y es de lo que yo me siento muy agradecido. Acabo de entrevistar a Ariadna Muriel el fin de semana, la escritora argentina de 85 años de oscuridad. Eh, seguramente vamos a poder entrevistar entre ambos una entrevista conjunta por ahí a Josué, al mismo. Sí, que me encantaría. A Y Josué, a Rosel y a Valentín me encantaría. sí, y la verdad, Pedro, en ellos está ese común denominador. Nosotros cuando les dijimos que sus novelas iban a ser publicadas en nuestra editorial digital, ellos tienen que leer un apartado de término y condiciones antes de someter la obra a un trabajo editorial donde ellos autorizan al editor a hacerle correcciones siempre y cuando la sustancia de la historia no se altere. Y todos aceptaron de la mejor forma. Cuando se les hizo llegar sus proyectos corregidos, los leyeron y tanto Francisco como Valentín quedaron encantados con el trabajo editorial que se realizó y eso nos deja muy contentos porque quiere decir que estamos en la misma sintonía de ganar, ganar. Y sé que va a pasar lo mismo con Josué ahora que lea Cazador de Monstruos, Pedro. Sí, me da mucho gusto que a ambos les haya gustado. Fíjate, son de las cosas que uno se queda pensando cuando terminas el trabajo, son de las cosas que dices, por favor, que ojalá que cuando vean la edición se den cuenta que a la hora de hacerla traté de ponerle el mismo amor que ellos le pusieron, que vi sus libros con el mismo cariño con el que vería los míos y que hice el mismo trabajo como si fuera propio, que mi intención a la hora de hacerlo es que quedara con la calidad que a mí me gustaría que mi trabajo tuviera y que ante todo respeté muchísimo traté de respetar lo más posible cada una de sus palabras y que solamente quité o eliminé lo que realmente me parecía que era absolutamente innecesario, pero inclusive si había algún fragmento, algún párrafo en el que a mí me quedara la duda de qué me habrá querido decir aquí, a lo mejor en este pedacito en particular no lo comprendí, situaciones así en particular, de plano no, esos párrafos de plano no los tocaba, porque a lo mejor aquí el autor está tratando de mandar un mensaje en específico a algún sector de su población o a su población blanco, y si yo lo toco, este pedazo en particular ya no va a llegar con la misma intensidad a quien él quería tocar. Entonces, mejor lo dejo así tal cual para que el mensaje llegue íntegro y nada más en las otras partes que sí definitivamente estoy seguro que no se necesita, pues esas sí las podemos eliminar tranquilamente, pero traté de ser muy respetuoso, a pesar de lo drástico que se escuchó lo que platicábamos hace tan solo unos instantes. De verdad, esa historia de la que edité tantísimo, la verdad es que la historia quedó íntegra, las situaciones quedaron íntegras, cada una de las escenas, todo, absolutamente todo quedó tal cual, creo yo, lo visionó su autor al principio. Fíjate que con el proyecto Titán, ya ves que tú en un primer momento trabajaste la obra, pero antes de publicarla, por allí también un editor que trabaja con nosotros, él es oriundo y vive por allá en Querétaro, Aarón, Aarón Rojas. Él me hizo una observación de un capítulo y me dijo, mira, no es que el capítulo esté mal escrito, al contrario, es un capítulo que está muy bien escrito, pero este capítulo parece que no pertenece a la historia porque la temática es otra. El capítulo 3, yo creo. Efectivamente, El capítulo efectivamente. 3, a mí me pareció lo mismo, a pesar de que Estaba muy bien escrito, ¿eh? así está muy bien escrito, así es, inclusive en cuanto, es que sí me la alcancé a chutar casi todo el proyecto Titán, o sea, más bien me la chuté toda, lo que no alcancé a hacer fue toda la edición. Toda la edición, sí, sí.
así es, pero en cuanto al capítulo 3 sí me dio esa impresión de que se puede suprimir tranquilamente, nada más que precisamente fue por ahí más o menos donde me quedé. O sea, primero lo leí, y Completa. cuando empecé a hacer el trabajo me quedé más o menos en el capítulo 3 y sí me pareció que no era necesario, sin embargo, yo no me animé a quitarlo precisamente Sí, pensando sí, en ese respeto, ¿no? es que Valentín, tú al leer el capítulo te dabas cuenta que Valentín se esmeró mucho en ese capítulo en realidad, o sea, a lo mejor para él era muy importante, pero fíjate que aquí va lo bonito del asunto. Pues yo también le dije, a ver, espérame, ¿no? Le dije, Aarón, no podemos tomar esa decisión porque es modificar todo un capítulo, de hecho, hasta lo Así mejor es, sí, así es. no suprimirlo, pero sí disminuirlo o darle un cauce diferente a la situación. Contacté a Como uno de los Valentín, capítulos de Honey, que te acordarás que de plano ese sí de plano lo sí, los tuviste que quitar. que No, tuve que quitar, así es. entonces, no, me contacté con Valentín, Valentín estuvo en la mejor disposición y de hecho él me comentó, fíjate que personas cercanas que han leído la historia me han hecho la misma observación, dice, entonces ya me lo han dicho varias personas, hay que modificarlo. Y estuvo en la mejor disposición. Esto lo comento porque hay que dejarnos llevar. A mí me ha pasado también, de hecho, por ejemplo, cuando a mí Genei me revisó la historia de Aloku, me dijo, pues tu historia está manca, ¿no? Le falta una pata. Tu historia ocurre en dos mundos, el onírico y el real, pero Ujú. se ve que toda la importancia se la das al onírico, pero si esto no afecta a la realidad del personaje, pues a nadie le importa porque no trasciende. Entonces le Que falta a loco me lo chuté en un día, ¿eh? O sea, no podía dejarlo. yo parar, sí, no podía. Sobre todo en la escena en la que el monstruo, bueno, el que el protagonista describe al monstruo y cómo llega a la casa y está haciendo, creo, es preparando un brebaje, si no recuerdo mal, algo por el estilo, y todo si te quedas así como que, ay, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a Sí, sí, hacer? ¿Qué sí. le va a hacer? Sí, sí, sí. Y el final, de plano, también el final, el final tampoco te lo esperas. Y creo yo que está tan bien escrito que da pie no solo a secuelas, sino spin-offs. Vaya, el mundo que se puede crear con Haloku es grandísimo precisamente gracias a ese final. Ya, Precisamente gracias a ese final. ya ahorita estoy trabajando en la parte 2. De hecho, el libro pues está disponible en Puerto de Libros, está como el libro de la Mancha Danzante. Bueno, la mancha bastante. Precisamente le modifiqué el nombre pensando en que en una secuela, y en la secuela pues ya voy ahorita a las tres cuartas partes de la secuela, ¿no? Es una historia paralela al libro de la Mancha Danzante con los protagonistas que se suman a la primera historia en la parte final, ¿no? Entonces, ¿Te es, acordás que a Loco me gustó desde las primeras páginas, desde la primera vez, desde las primeras reuniones te dije, oye, tu libro me gustó, yo veo este primer capítulo y yo lo compro, no me importa, yo lo compro. sí, recuerdo, Sí, sí. y me motivaste mucho, Pedro, porque una de las realidades de los escritores es que vive constantemente inseguro de lo que escribe, aunque digan lo Sí, contrario, sí, ¿eh? sí, sí. Muchos dicen que escriben para no publicar, que escriben como una terapia. Ok, a lo mejor ese grupo de escritores está aparte, pero el resto, quienes en el fondo alguna vez soñamos con publicar, sí Y tenemos vivir de las miedo. publicaciones, sí, sí, es Y lo claro. más importante, sí tenemos miedo de la crítica, somos Sí, personas inseguras. De hecho, nuestras inseguridades se reflejan en las historias, así se es. reflejan en los personajes. Pues bueno, que tratemos de aparentar otra cosa, eso es diferente.